Es decir, así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, yo, el Hijo del Hombre, estaré en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches. Luego, esa señal no era para nosotros hoy en día, sino era la señal que iba a caracterizar la generación de los tiempos de Cristo. Y la señal de nuestra generación, ¿cuál es? Porque si no es la primera venida, si no es la muerte y la resurrección, ¿cuál es? ¿O cuáles son las señales, las características de nuestra generación? Dice la Biblia que una de las señales será como los días de Noé. ¿Conocéis a Noé? ¿Sabéis de quién hablo? Pobre hombre, ¿eh? 120 años predicando y no ganó ni a uno. Bueno, a sus hijos, su familia. 120 años diciendo que iba a llover y nadie le creyó. Qué bonito es cuando predicas algo y a la gente le gusta y la gente lo pone en práctica, es precioso. Pero qué terrible tiene que ser predicar y predicar y predicar y predicar y advertir y enseñar y exhortar y que no te hagan ni caso tú. Esa fue una de las características que este pobre hombre tuvo que aguantar. Al final, después de 120 años predicando, solamente entraron 8 personas al arca, 7 con él. Y el Señor dice, en los últimos tiempos, la sociedad será como los días de Noé, indiferente. ¿Notáis indiferencia en España, hermanos, al Evangelio? ¿En Murcia qué tal? ¿Saben? Cuando llego a un sitio, siempre le pregunto a los hermanos o al pastor que me atiende o lo que sea, ¿cómo va la obra? ¿Cómo está la obra? Siempre hago la misma pregunta. Y la mayoría de las respuestas son generalmente siempre iguales. La gente pasa de todo, hay indiferencia, hay apatía, hay frialdad, hay dureza de corazón. Sí, puedes tomarte un café con ellos, un cortado, pero amigo, en cuanto tocas el tema del Evangelio, se ponen en guardia, ¿sí o no? Es una de las características de los últimos tiempos. Frialdad, corrupción, inmoralidad, apostasía, desorden, indiferencia. Vamos a ir a la palabra, por favor, a leer una porción que no tiene desperdicio, una porción extraordinaria que tenemos que tener muy presente nosotros en este tiempo en el que vivimos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1. Bueno, parece que ya se arregló un poco el tema, ¿no? Vamos a ver. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Si esto lo escribió Pablo hace 2000 años y dice que estaba cerca, imagínate ahora 2000 años después, más cerca todavía, ¿no? Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ay, amigo, una de las señales que vamos a ver. El Señor tiene que venir, pero antes tiene que manifestarse la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, es decir, el famoso anticristo. Este líder político a nivel mundial que está a punto de levantarse y que va a sorprender al mundo entero. Y alguna de las cosas que este hombre va a hacer, lo dice aquí verso 4, se opone y se levanta contra todo lo que, contra Dios o todo lo que es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Apagar los aires porque va a saltar otra vez la palanca, por favor, apagar los aires acondicionados. Se sienta en el templo de Dios. Yo hago una pregunta a ustedes en esta tarde. ¿Dónde está el templo de Dios? ¿Cuál es el templo de Dios? Porque si usted dice que el templo de Dios somos nosotros, quiere decir que el anticristo se va a subir encima tuyo. Luego no podemos interpretar esto como que se va a sentar encima de cada creyente. Porque el templo de Dios en aquellos tiempos era el único templo que había donde Dios decidió morar un tiempo. Y era el templo de Jerusalén. Pero usted dirá, pero hermano, pero si estamos leyendo que se va a sentar en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, y hoy en día no existe templo en Jerusalén, ¿cómo se va a sentar en un templo que no existe? Bueno, usted no se está dando cuenta aquí que de una forma muy clara está diciendo la palabra de que en los últimos tiempos el antiguo templo de Jerusalén va a ser restaurado. ¿Usted no sabía eso? Claro que va a ser restaurado, y usted y yo probablemente lo vamos a ver. Y ha habido intentos a lo largo de la historia
de levantar, de volver a reconstruir ese templo, y ahí en ese templo se va a volver otra vez a producir algo tremendo que va a dejar al mundo sorprendido. Dice que va a entrar en el templo de Dios y se va a llevar a cabo algo que conocemos como el nombre de la abominación desoladora. Quédese con este dato. Cuando se inaugure el templo en Jerusalén, pasarán 3 años y medio desde su inauguración hasta que este hombre entre al lugar santísimo y lo profane y se siente allí dentro haciéndose pasar por Dios y pretendiendo que toda la humanidad le rinda culto y le rinda pleitesía. 3 años y medio desde que se inaugura hasta que lo profana este mismo personaje. Pero dice aquí algo muy interesante. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Verso 6. Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de medio. Y entonces dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Miren, hermanos, esto es muy claro de entender. Se lo voy a resumir de esta siguiente manera. El Señor tiene que venir. Hay más de 150 versículos en el Nuevo Testamento que dicen que Jesucristo tiene que volver otra vez a este mundo. Más de 150 versículos. Pablo habla en más de 50 ocasiones acerca de este magno acontecimiento, la segunda venida visible del Mesías, donde dice la Biblia que todo ojo le verá, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, para gloria de Dios Padre, que Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Amén. Si quiere usted más datos, más información acerca de este acontecimiento, lea por ejemplo, Zacarías capítulo 14, donde dice que cuando el Señor Jesucristo venga, dirá, dice la Biblia, ¿dónde va a venir? Dice que pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. ¿Dónde está ese monte? En Jerusalén. Pondrá sus pies sobre el monte de los olivos y el monte se partirá y se hará un valle inmenso y saldrán del interior de la ciudad de Jerusalén ríos de agua viva. Y allí entrará en juicio con las naciones, en fin, ya hablaremos en su momento de todo esto. Pero no puede venir al Señor hasta que se manifieste la apostasía y se dé a conocer al mundo entero el hombre de pecado, el hijo de perdición, el que vulgarmente conocemos con el nombre del anticristo. La Biblia no revela el nombre propio de este hombre, pero da más de 300 detalles acerca de cómo es o de cómo será, para que cuando aparezca en escena mundial, usted sepa reconocerlo y no se deje engañar. Porque dice la Biblia que una de las artimañas que utilizará será precisamente el engaño, la manipulación. Y la gente está tan deseosa de cambios, las naciones están tan hartas de ser engañadas, que en cuanto aparezca una persona que aparentemente viene ofreciendo verdades, la gente va a ser seducida y engañada de una forma tremenda, como nunca antes en la historia. Será un hombre con un carisma sin precedentes. No ha habido ningún líder mundial a lo largo de la historia, olvídese de todo lo que usted conoce ahora mismo, que le llegue ni la suela del zapato en lo que es carisma, elocuencia, presencia, incluso un hombre que le caerá de momento bien a todo el mundo, cosa que, como usted sabe muy bien, es muy difícil o prácticamente imposible. Porque caerle bien a todo el mundo, ni el mismo Señor Jesucristo le cayó bien a todo el mundo, como usted bien sabe. Pero el anticristo tendrá un carisma, un imán, un magnetismo tan espectacular que le caerá bien a los judíos y también a los árabes. Y a algunos cristianos también, y a los de derechas, y a los de izquierda. Le caerá bien a todo el mundo. Porque es un hombre que viene con respuestas, que viene con soluciones, no con promesas que luego no cumple. Y por eso dice el Señor en más de una ocasión, cuidado, cuidado, no se deje de engañar, cuidado con las falsas unciones, cuidado con los falsos mesías. Porque dice la Biblia que llegará un momento en el que el mundo estará clamando a gritos, que se levante ya, por favor, alguien que arregle la economía, que arregle el desorden, que arregle el caos. Y este hombre viene teóricamente a solucionarlo todo. Permítame, hermanos, si usted se ofende por esto que lo voy a decir ahora, pero estamos rodeados de políticos que son una pandilla de inútiles, la mayoría de ellos.
La mayoría de los políticos, por lo menos que tenemos en España, la mayoría son unos inútiles. La mayoría de los políticos que hay hoy en día en el mundo son de muy bajo nivel, de muy bajo nivel. Personas que no les cuesta nada prometer y hablar y tratar de levantar una falsa expectativa, pero que a la hora de la verdad el resultado, el fruto que dejan es muy malo o prácticamente ninguno. Sin embargo, este hombre dice que tendrá poder, tendrá autoridad, Satanás lo va a ungir, Satanás lo va a respaldar, el infierno lo va a apoyar de tal manera que, repito, le caerá bien a mucha gente. Y vendrán un tiempo, dice la Biblia, lo hemos leído, de gran apostasía. ¿Eso qué es? ¿Qué es la apostasía? Bueno, la Biblia nos enseña que la apostasía es, en primer lugar, se produce en un ambiente de caos, de desorden, de disturbios, de violencia, de agresividad, pero dice también de enfriamiento. ¿Han leído esa palabra ustedes en la Biblia? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por ejemplo, la iglesia de la Odisea, que es la última que se menciona en la lista de 7, dice que es una iglesia rica, una iglesia pudiente, pero una iglesia que tiene una característica que se le vuelve en su contra, y es la tibieza. El Señor Jesucristo dice, no sois ni fríos, no sois ni tibios. Permítame, ¿conocen hermanos así? ¿Conocen creyentes así? ¿Conocen ministerios así? ¿Conocen denominaciones así? Cantidad, hermanos. Vivimos en unos tiempos de una apatía, de una indiferencia. Y el anticristo se levanta precisamente en ese caldo de cultivo, en ese ambiente de frialdad, de indiferencia, de pasotismo. Y viene apoyado y viene avalado y viene, digamos, apuntalado por otro personaje del cual habla mucho, mucho la Biblia. Y es el que la Biblia llama el falso profeta. Profeta pero falso. Porque usted sabe que en la Biblia hay verdaderos profetas, pero también hay muchos falsos profetas. ¿Y cuántos falsos profetas se han metido en muchas congregaciones? Y empiezan a endulzar los oídos de la gente y empiezan a profetizarle a la gente lo que en el fondo la gente quiere oír. Y serás importante y tendrás no sé qué, y tendrás un ministerio maravilloso y viajarás por aquí y serás reconocido y tu iglesia no sé qué. ¿Cuántos falsos profetas han hecho desastres en las congregaciones, verdad? Sin santidad, sin poner tu vida en orden, sin buscar de Dios, sin oración. Te ofrecen todo a cambio de nada. ¿Qué te parece? Venga, vamos a recibir unción, vamos a llenarnos del Señor, vamos a gozarnos en el Señor. No importa si vives en desorden, no importa si vives en pecado, no importa si no te hablas con el hermano que está sentado a tu lado, no importa si has humillado a tu mujer hace media hora antes de venir a la iglesia, no importa si no eres una persona espiritual, no importa, el Señor te ama y te quiere bendecir y todo a cambio de nada. Ese es el mensaje que cae bien en las congregaciones. Ese es el mensaje de muchos que se llaman profetas, que vienen a las iglesias y te dan todo, ¿verdad? Vengan, hermanos, vengan adelante, vamos a orar. Ahora levanten la mano y voy a orar, a soplar o le doy con la chaqueta. Alguna vez se me han preguntado, hermano, ¿por qué hay pastores que cuando oran y le tiran la chaqueta a la gente se cae? Y le digo, porque dentro de la chaqueta tienen una llave inglesa. Y claro, te mete un chaquetazo de esos y caes como una pelota al suelo, ¿no? Es una broma, ¿no? Pero ¿saben una cosa, queridos hermanos? Vivimos en unos tiempos muy peligrosos, muy peligrosos. ¿Saben cuánta gente está dispuesta a pagar con tal de que su hijo sea sanado, con tal de que su marido vuelva otra vez con ella, con tal de que su matrimonio sea restaurado? ¿Saben cómo se han levantado los santeros, los brujos, los centros esotéricos? Esta gente que cuando le llamas por teléfono, lo primero que te preguntan, porque saben mucho, tienen un discernimiento espiritual tremendo, no sabes ni cómo te llamas. Lo primero que te pregunta es, ¿cómo te llamas? Tú sabrás. ¿Estás casado o soltero? Míralo ahí, míralo ahí. Ya empezamos mal, no sabe ni cómo me llamo y me quiere arreglar la vida. Es increíble, ¿no? Pues dice la Biblia que vendrá la apostasía. El amor de muchos hermanos se enfriará. ¿Saben que la mayoría de las sectas, como por ejemplo Testigos de Jehová, Mormones y otras, ¿saben que fueron fundadas por ex pastores evangélicos? ¿Sabían ustedes esos? Es tremendo, ¿eh? Es tremendo, ¿eh? Gente que fueron pastores, siervos de Dios, pero que pasó algo en su vida, que decidieron irse por libre. Eso aquí en España no se ve, ¿verdad?
En España todo el mundo se sujeta, todo el mundo obedece, no hay ningún problema. ¿Cuántas personas se han levantado, se han enfadado con la iglesia, con el pastor, con la mujer del pastor, con el líder de jóvenes o con quien fuera? Y a los 2 días, a la semana, te enteras de que ha abierto una iglesia y ahora es pastor. Y tú dices, ¿pero cómo puede ser esto? Pues si el otro día estaba en la iglesia y ahora es pastor. Porque tenía un garaje, sacó los coches y la moto que tenía dentro, compró 20 sillas, se compró una chaqueta y una corbata y puso un cartel fuera, iglesia evangélica, y ahora es el pastor fulano de tal. Y no ha leído ni la Biblia completa en su vida. Pues esto lo vamos a ver. Ahora estaba yo en Guadalajara y cuando iba a entrar a la iglesia, veo que, hermanos, pero así como les digo, la iglesia estaba aquí y a 20 metros enfrente veo otra iglesia y le digo a la esposa del pastor, hermana, pero la iglesia no es allí. Dice, no, la iglesia nuestra es esta. Digo, pero es que allá hay otra. Dice, no, y allá hay otra. Y allá hay otra. Y es un barrio chiquitín que hay 5 iglesias. Esta salió de esta, pero después se enfadaron, se dividieron y salió esta. Y esta se dividió y salió de esta. Así que eran todos de esta, pero ahora son 5, pero eran todos de la misma. Aquí se quedó el primo y la prima, y aquí el padre, pero la madre no, y la madre se fue como el ejército de Pancho Villa, hermanos. Igual que el ejército de Pancho Villa. Y el anticristo, el diablo, le gusta todo eso, la división, la discordia, la pelea, la iglesia a la carta, el evangelio a la carta. A mí me gusta porque predica esto, pero en cuanto apriete un poco las tuercas me voy a la otra, que allí es más suave y allá hay más amor. Y en este ambiente típico nuestro es donde se va a levantar toda esta basura y este personaje llamado el anticristo. Donde muchas personas, viendo todo este escándalo y estas divisiones y estos malos testimonios, dicen, me quedo en mi casa y no quiero saber ya nada de nadie. ¿Y cuántas veces ha pasado eso, hermanos? ¿Cuántas veces por escándalos, por malos ejemplos y por malos testimonios, en vez de evangelizar, lo que han hecho es que han vacunado a una ciudad entera en contra del evangelio del Señor Jesucristo? Y hay que ser hoy en día pero que muy maduro, hermanos, para seguir confiando y mirando solamente al Señor, no al hombre. Porque en los últimos tiempos habrá escándalos y habrá malos testimonios y habrá malos ejemplos y la mayoría de ellos dentro de las congregaciones. Por eso yo les animo a todos y a cada uno de ustedes a que oremos y busquemos la santidad y busquemos en Dios, en su palabra. Porque en los últimos tiempos vamos a oír cosas súper extrañas. No me hace mucha gracia anunciar lo que voy a decir ahora, pero para que veáis lo que os estoy diciendo. ¿Saben las iglesias que más están creciendo hoy en día en los Estados Unidos? Iglesias evangélicas nudistas. Y dice, bueno, ¿y cómo se puede basar una iglesia en ir todos desnudos al culto? Y no es por el calor, sino porque en la puerta de la iglesia tienen un versículo que dice, despojaos del viejo hombre. ¿Cómo puede ser eso, hermanos? ¿Cómo puede ser eso? Por eso los que antiguamente, que oraban poco y conocían poco de la Biblia y escapaban, ya se acabó ese tiempo, hermano. Ha llegado el tiempo en el que hay que doblar la guardia y buscar más de Dios y conocer mucho de la palabra para que no nos dejemos desanimar, porque una de las características que el diablo va a tratar de meter en las iglesias en los últimos tiempos va a ser el desánimo. El tirar la toalla, el ya no aguanto más, el ya no peleo más, el ya no busco más de Dios. Y yo les digo que lo que nosotros necesitamos más que nunca es doblar la guardia, orar, esforzarnos, pelear la buena batalla, porque el Señor quiere avivar a su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Así que, hermano, yo le animo a que se meta con Dios en su palabra y a que busque de Dios. Ha llegado el momento de ser autodidacta y no depender tanto del púlpito, no depender tanto de ministerios, no depender tanto del fulanito, del menganito, sino depender única y exclusivamente del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y una de las cosas que va a entrar en crisis en los últimos tiempos es la santidad. La santidad. ¿Qué es la santidad? Vivir en orden. Eso es la santidad. No es tener cara de santurrón y hablar bajito. Y cuando uno va a orar, Padre Celestial, te pedimos. No es nada de eso místico. Es vivir una vida en orden, una vida como dice la palabra de Dios. Perdonando cuando hay que perdonar, humillarnos cuando hay que humillarnos, orar cuando hay que orar. En otras palabras, ser como Dios manda, decentemente y con orden. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando todo este caos se produzca y este hombre se levanta y parece como que todo va tan bonito, hermano, se va a dar la vuelta a la tortilla. Y por eso vemos en la Biblia caballos que van cambiando de colores, y es como una forma indirecta de decirte que lo que empezó muy bonito va a terminar fatal. Y aquel templo, que llevan tantos siglos orando para que se reconstruya, va a ser profanado, y comenzarán las cosas a ponerse difíciles, y este hombre va a ser de las suyas,
Y entonces nos dice la palabra de Dios que en aquel tiempo el pueblo que conoce a Dios se esforzará, el pueblo que tiene sus raíces en la palabra de Dios soportará, y podrán caer por un lado y por otro, pero los que tengamos la mirada y la confianza puesta en el Señor, permaneceremos fieles y firmes hasta la muerte. Y bueno, hermanos, al final de los tiempos, cuando ya el mundo esté ya de mal en peor, cuando ya incluso el mismo pueblo de Israel, que ha ganado todas las guerras, que ha librado, en los poquitos años que tiene como nación ahora en esta última etapa moderna, todas las veces que le han atacado siempre ha salido vencedor, nunca ha perdido. Hombre, claro, ha habido víctimas, ha habido bajas humanas, pero siempre ha ganado. Pues llegará un momento cuando el mismísimo pueblo de Israel, un país tan pequeño pero tan poderoso al mismo tiempo, en todos los aspectos, se verá con la soga al cuello. Y aquellos que le han tratado de favorecer y de ayudar y de apoyar lo dejarán más solos que la una. Y se llevará a cabo una tremenda batalla en un valle hermoso, se llama el Valle de Jezreel o el Valle de Megido, y allí millones y millones de seres humanos pelearán los unos contra los otros. En aquel valle donde Napoleón dijo, cuando llegó, desembarcó en Jafo, y llegó a aquel valle, dijo, este es el valle perfecto para librar a cabo una gran batalla. En ese valle se llevará una batalla sin precedentes. Israel será atacada por tierra, por mar, por aire. Árabes, europeos, de todas las naciones de la tierra, irán y pelearán en ese valle. La sangre dice que llegará hasta la altura de los frenos de los caballos. Cuando la guerra se termine estarán más de 7 años quemando armamentos, 7 meses enterrando muertos, una masacre sin precedentes. Y será en aquel momento cuando el pueblo de Israel se vea con la soga al cuello, cuando dice la Biblia que mirarán al que traspasaron y lo verán venir en la nube, y el Señor Jesucristo pondrá sus pies sobre el monte de los olivos y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Cuántos dicen amén? Así que vamos a entrar en unos tiempos muy complicados, vamos a entrar en unos tiempos donde aparentemente como que no está pasando nada, pero hermano, este mundo es un polvorín que en cualquier momento explota y sale todo por los aires. Y por eso una de las cosas que yo quiero pedirles a todos y a cada uno de ustedes en esta tarde es que, hermanos, vivan una vida cristiana consecuente. No vivan desde la teoría, no vivan vidas light. Me congrego cuando quiero, leo cuando quiero, hago lo que me da la gana, pero el Señor sí, que siempre me bendiga, que siempre me ayude, que siempre me respalde. No, hermano. Ha llegado el momento de verdad de vivir vidas santificadas, vidas comprometidas, vidas donde vamos en serio con el Señor, peleando no cualquier batalla, no metiéndonos en historias y después pidiendo, Señor, socorro, ayúdame, que me he metido en otro lío, sino peleando la buena batalla, como dice la Biblia. Y consultando, por favor, consultando, no informando, que no es lo mismo, aparentemente, pero no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo que un hijo te llegue y diga, papá, que mañana me voy de casa. No es lo mismo que te diga un hermano, hermano, ora por mí que mañana voy a hacer un negocio. No es lo mismo informar que consultar. En el fondo, ¿qué es lo que queremos hacer, hermanos? ¿Nuestra voluntad o la voluntad del Señor? Nuestra voluntad puede estar equivocada, ¿sí o no? Pero Romanos 12:1 dice, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Bueno, previamente dice, no os conforméis, no seáis conformistas, no os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que podáis comprobar la buena voluntad de Dios, que es santa, agradable y perfecta. Por eso es muy bueno consultar a Dios. Señor, ¿qué opinas tú de esto? Señor, ¿compro o vendo? ¿Me voy o me quedo? ¿Me levanto o me siento? ¿Hablo o me callo? Consultar con Dios. No te fíes, no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate del Señor de todo tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y hará. ¿Qué te voy a decir yo que no sepas? Pero consultar con el Señor. No tener fe en la fe. Porque hay creyentes que tienen mucha fe, pero en su fe. ¿Me entendéis? Tengo una fe tan grande que creen que la fe es la llave maestra, que le abre todo a vida y por haber, y que Dios está a tu entera disposición 24 horas al día, como el cajero de la Caixa. Que llegas a las 3 de la mañana y sacas dinero, o a las 2, o a las 10. No. Somos nosotros los que tenemos que estar a la entera disposición y el servicio del Señor 24 horas al día, ¿sí o no? Por supuesto, hermano, por supuesto. Y si el Señor cierra una puerta, no te enfades. Si no se dio aquello que tanto anhelabas tener, no pasa nada. Sabe Dios, el Señor, cerrándote aquella puerta, de menudo lío te libró. ¿Cuántos dicen amén? ¿No dice Eclesiastés que mejor el fin del negocio que el principio del mismo? Algunos se alegran cuando empiezan el negocio, otros se alegran cuando, por fin me quité este rollo de encima. Pues la Biblia dice, mejor el final del negocio que el principio del negocio. Si oras al Señor, espera en el Señor, no te precipites, no te adelantes, deja que el Señor te abra puertas.
No las abras tú con tu sabiduría humana, con tu experiencia, con tu no sé qué, sino espera en el Señor. Y si no se abre la puerta, no pasa nada. El Señor tiene algo mejor. ¿Cuántos dicen amén? El Señor siempre tiene lo mejor para nuestra vida. Él sabe lo que te conviene y lo que no te conviene. Lo que ahora crees que puede ser lo mejor de tu vida, mañana ándate con ojo que puede ser lo peor de tu vida. Como alguien dijo, y hermano, no me refiero a vosotros, creedme. El matrimonio puede ser la clave o el clavo. Yo confío que sea la clave. Confío que sea la clave y no el clavo. El mismo Señor Jesucristo dice que por lo que padeció, aprendió obediencia. Lo dice el libro de Hebreos, ¿lo habéis leído? Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Es decir, que el ser hijo de Dios no significa que podía hacer, con todo respeto, lo que le daba la gana. Sino él llegó a decir, lo que yo hago, lo que yo digo es lo que mi padre me dice que haga y que diga. Y había momentos cuando permanecía con la boca cerrada, no porque no tuviera cosas que decir, cuidado, sino porque no era el momento de hablar, porque el padre no le decía que hiciera nada o que no hablara. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a esperar en Dios. Y si hay un momento en tu vida en el que te encuentras en estos tiempos difíciles en los que estamos viviendo en una batalla, porque parece, no sé por qué, como que siempre tenemos que estar haciendo algo. Somos incapaces de estar tranquilos sin hacer nada. Algunos se ponen muy nerviosos cuando no hacen nada. Y el mismo Señor Jesucristo tuvo que ir una noche a un huerto, el huerto de Getsemaní, a decirle al Padre algo muy interesante y que le salió muy bien. Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y es la primera vez, y corregidme si me equivoco, que pidió oración. ¿Tú has pedido alguna vez oración a alguien? Qué bonito es saber que alguien siempre está orando por nosotros, ¿verdad? ¿Cómo se nota? ¿Cómo noto yo? Lo digo de verdad, ¿eh? ¿Cómo noto yo cuando ustedes oran por mí? Y todos ahora están contentos y orgullosos, ¿no? Pero ¿saben qué? ¿Cómo noto yo cuando no estáis orando por mí, eh? ¿Cómo lo noto, eh? Sobre todo Elena. Sobre todo Elena. Dice, hermano, orad por Manolo, que está que no hay quien lo aguante. Pedro, Jacobo, Juan, ¿podéis orar por mí esta noche que mi alma está triste hasta la muerte? Tú, Señor, tú, pedidme oración a mí. Pero, Señor, qué humildad de parte del Señor, ¿eh? Orar por mí, el creador del universo, el rey de reyes, el señor de los señores, el salvador del mundo, pidiendo a sus discípulos que oraran por él. ¡Qué acto de humildad tan tremendo! Alabado sea Dios. No dijo, ¿cómo estás? Yo bien, bien. Como alguna gente, ¿cómo estás? Yo bien, bien, todo bien. Y después están hechos polvo por dentro. El Señor no vivía de apariencias. No hay que vivir de apariencias. Si hay que pedir oración, pida oración, hermano. Y cuando hay que dar testimonio, dé testimonio, no pasa nada. Y se le quedaron dormidos, sabemos la historia, ¿verdad? Qué tremendo. Pero hermano, estamos en unos tiempos en los que necesitamos orar mucho los unos por los otros. Porque dice la Escritura, y usted lo sabe bien, que el juicio por donde va a comenzar la zaranda, la limpieza va a ser por la casa de Dios. Porque el Señor no viene a buscar una iglesia en cualquier condición. El Señor, que yo entienda, viene a buscar a una iglesia sin mancha y sin arruga. Y con todo respeto lo digo, y es mi opinión personal, yo creo que todavía en la iglesia del Señor todavía hay muchas arrugas y muchas manchas. ¿Sí o no? ¿Las arrugas por qué salen? ¿Qué tiene que hacer uno para que salgan arrugas? Díganme, ¿sí? Nada, ¿no? Las arrugas vienen porque uno se va haciendo mayor, ¿sí o no? Pues si el Señor viene a buscar una iglesia sin arrugas, es porque quiere una iglesia joven, una iglesia renovada, no una iglesia vieja, una iglesia enferma, una iglesia en una pésima condición. Viene a buscar una iglesia con vitalidad, no viene a buscar una iglesia medio moribunda, media muerta, viene a buscar una iglesia renovada y viva. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué tiene que hacer uno para mancharse? Hombre, para limpiarse uno tiene que hacer muchas cosas, pero ¿y para mancharse? Nada. Hermanos, cuando a veces veo la basura que se acumula a lo mejor en un día limpiando la casa, digo, ¿y cómo entró tanta suciedad a la casa? Es que entra la suciedad, es que las cosas se manchan solas. Se manchan solas, hermano. ¿Usted se baña de vez en cuando, sí o no? ¿Sí o no? Hombre, pero no. Si no, encendemos los aires otra vez. Y los dientes hay que lavarlos de vez en cuando, ¿no? Y perfume, esas cosas, ¿sí o no? No diga, el Señor es mi pastor, nadie faltará. Sí, pero un baño te hace falta, ¿eh? Un baño de... Señor viene a buscar una iglesia sin arrugas,
renovada, joven, vital y sin manchas. Y nos manchamos cuando nos metemos donde no tenemos que meternos. Y hermanos, por eso tenemos que pedir cada día, Señor, limpia mis ojos. Limpia, porque son las ventanas del alma. Y lo que entra por los ojos domina el corazón. Qué gran verdad decía el Señor cuando dijo, si tus ojos te dominan, querido, y no los puedes controlar, mejor arráncatelos, que mejor es entrar tuerto que no entrar. Limpiarnos de toda inmundicia, limpiarnos de tanta basura. Hoy en día el diablo lo ha puesto tan fácil, tan fácil, tan fácil, que no hay que salir de casa para pecar. Ya en un aparatito que llevamos todos en el bolsillo, ya llevas ahí una bomba de relojería. Y nuestros teléfonos no son kosher, ¿eh? Ahí tienes todo lo que quieras. Y hay que tener mucha madurez y mucho temor de Dios para decir, esto no conviene, esto no es de Dios. Y cuando una persona es madura, tiene que tener, dice que por el uso y por la práctica, dice Hebreos, los sentidos desarrollados de tal manera que sabe discernir, sabe interpretar en todo momento lo que conviene de lo que no conviene. ¿Y quieres saber si eres maduro? ¿Quieres saberlo, hermano y hermana? ¿Quieres saber si has crecido y madurado en el Señor? ¿Qué haces cuando nadie te ve? Cuando no tienes al que te hace sombra, al que te vigila, cuando nadie te ve. Bueno, quiero decirte que cuando nadie te ve, siempre hay alguien que te ve. Y son los ojos del Señor. ¿Qué haces cuando estás solo? Ay, hermanos, vivimos en unos tiempos difíciles y peligrosos porque una de las cosas que estamos viendo de una forma tremenda es ver que el elemento básico que sustentó a la humanidad durante décadas y generaciones, como era la familia, se está desmoronando de una forma terrible. La familia ha entrado en crisis. Y hoy en día un padre que le llame la atención a un hijo, a una hija, por algo que está haciendo o mal, o viendo haciendo mal, puede terminar siendo denunciado por su propio hijo y puede terminar perdiendo la patria potestad y la custodia de sus propios hijos. ¿Qué te parece, amigo? El mundo al revés, el mundo al revés. Donde antes llovía, ahora hay sequía. Donde antes no llovía, ahora hay inundaciones. Donde antes nevaba, ahora hay calor. Donde antes había calor, ahora nieva. Antes mandaban los padres y tenían autoridad sobre los hijos, ahora son los hijos los que dicen a papá, cállate que tú no sabes nada. ¿O no te ha pasado eso? Antiguamente se decía, cuando los mayores hablan, los niños se callan. Ay, amigo, no se te ocurra decir eso, ¿eh? Porque hoy en día es al revés. Mamá, que tú no sabes nada, que tú no sabes nada. Y el padre tiene que callarse hasta que el mocoso termine de hablar y termine de opinar. Sin embargo, en la Biblia nuestra dice que los que tienen que honrar son los hijos a los padres y no los padres a los hijos. Eso dice la Biblia. Pero vivimos en tiempos donde los principios se han perdido. Cuando miras a una persona, lo tienes que mirar muy bien de arriba abajo porque no sabes con quién estás hablando. Si lo tratas de él o de ella o no sé de qué. El otro día yo hablaba con una persona y lo estaba tratando como una mujer. Y después resulta que le miré así las manos y digo, ahí va. Este me da un guantazo y me parte a la mitad. Y era un hombre, tú. Pero cualquiera dice algo acerca de eso. Cualquiera dice algo. Ahora yo iba en el barco a la península y durante la noche hacían espectáculos en un barco donde uno va a lo que va, de drag queen, de homosexuales, de lesbianas allí delante de los niños, delante de todo el mundo como si nada. Y la gente aplaudiendo y participando. Algo terrible, algo terrible. Pero no digas nada en contra de eso, porque estás caducado. Eso es de la época de antes. Ya hoy en día todo ha cambiado y diferente. Hermanos, nuestro patrón, nuestra regla de conducta es la palabra de Dios. Y Dios ama a todo el mundo, claro que sí, faltaría más. Ama a los asesinos, ama a los violadores, ama a todo el mundo. Pero lo que no ama a Dios de nadie es su desorden y su pecado. Y por eso tuvo que venir el Señor Jesucristo a este mundo, para restaurarnos, para ayudarnos, para bendecirnos. Y el cambio empieza cuando tú reconoces que necesitas cambiar. Porque el único que nos puede cambiar, dicho sea de paso, es nuestro Señor Jesucristo. Quiero terminar diciendo algo. Señor Jesucristo dijo antes de marcharse de este mundo algo muy importante. Dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Eso quiere decir que vamos a tener que recurrir mucho y pedirle la paz, el equilibrio al Señor para poder vivir vidas cristianas victoriosas y bendecidas en los últimos tiempos. Y ha llegado el momento, hermanos, cuando el Señor nos ha demostrado muy claramente algo que yo creo que tenemos que tener grabado a fuego en nuestros corazones, y es que Dios es fiel y nunca abandona a sus hijos. ¿Cuántos dicen amén?
Dios es tremendamente fiel. Te pueden tirar, te pueden botar de un trabajo, puedes perder amigos, puedes perder salud, te pueden engañar, te pueden calumniar, lo que tú quieras. Pero nuestro Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y solamente quiero recordarles algo que ustedes saben ya y conocen perfectamente. El pueblo de Dios estaba acampado en un momento determinado en el desierto. Era un tiempo muy complicado. Habían salido de un tiempo de esclavitud, de opresión, de tortura terrible. Y se aventuraban a una aventura, a un país nuevo, desconocido, pero un país donde Dios quería que entraran. Y estaban en terreno de nadie. Estaban en el desierto. Ni entramos ni salimos. Estamos aquí, ¿ahora qué hacemos? El Señor les dio instrucciones, les dio palabras, les dio exhortaciones, les dio mandamientos, en fin, todo lo que ustedes saben. Pero un día apareció por el campamento unas personas, un pueblo que engañaron, un pueblo que mintieron diciendo que eran de muy lejos, de muy lejos. Dice, mirá cómo vestimos. Cuando salimos de nuestra casa, nuestras ropas estaban nuevas, intactas, y mira, ahora son harapos. Y cuando salimos de nuestras casas, nuestro pan estaba calentito, recién sacado del horno, y ahora está mohoso, ahora está malo. Por lo tanto, no tengáis miedo, no somos vecinos vuestros, venimos de lejanas tierras y queremos pactar con vosotros, queremos adaptarnos a vuestra cultura, queremos ser amigos. Y Josué, que no era un tonto, que era un hombre que había estado 40 años aprendiendo nada más y nada menos que de Moisés, el gran varón de Dios, dice que pactó con ellos. Y le dijo, bueno, pues si son de lejos y no son enemigos y no vienen con malas intenciones, pues venga, vamos a llevarnos bien. La Biblia dice que todo tenemos que ponerlo delante de la presencia del Señor, esperar una respuesta de parte de Dios, consultar con el Señor, etcétera, etcétera. Por no consultar con el Señor, metieron la pata. Pactaron con el enemigo. Al día siguiente se enteraron de que de lejanas tierras nada, vivían al lado de ellos. Pero como ya habían empeñado la palabra, no pudieron romper el pacto que habían recién hecho con ellos. ¿Os dais cuenta, hermanos, como un gran varón de Dios llamado Josué, por no consultar con el Señor y esperar respuesta divina, fue engañado? ¿No te das cuenta que en los últimos tiempos nosotros también, si no ponemos nuestra confianza y nuestra mirada única y exclusivamente en el Señor y en su palabra, también podemos ser engañados? ¿No te das cuenta que el Señor dice, mirad que nadie os engañe, mirad que nadie os engañe? ¿No te das cuenta cómo somos, hermanos, capaces, si desviamos la mirada y la confianza del Señor, de poder atrapar, de poder practicar, de poder creer en algo o en alguien que no es 100% genuino de Dios? Pues claro que sí, hermano. Somos seres vulnerables y separados del Señor no somos nada. Por eso yo lo que les pido que en esta noche hagamos es que oremos al Señor y le pidamos al Señor, Señor, dame sabiduría. Quita de mi camino gente que me viene a enredar, a hacerme perder el tiempo, a robarme bendición. Pero Señor, también te pido que pongas en mi vida y en mi camino a gente que me vengan a aportar algo positivo a mi vida, Señor. No perdamos el tiempo, hermanos. Sobre todo a los jóvenes les pido, por favor, no pierdan el tiempo. No pierdan el tiempo en conversaciones absurdas y ridículas, llenas de vanidades, sin objetivos espirituales de ninguna índole. Pasemos tiempo a solas con el Señor, conozcamos al Señor, conozcamos la palabra del Señor, descubramos el corazón de Dios. ¿Qué es lo que a ti te gusta, Señor? ¿Cómo te puedo agradar, Señor? No solamente dame, sino, Señor, ¿en qué te puedo servir? Quiero conocerte, quiero honrarte, quiero servirte con mi tiempo, con mis talentos, si es que tengo alguno, con mi energía, con mis capacidades. Quiero, Señor, estar a tu servicio. Y el Señor nos puede sorprender. Yo creo que todavía el Señor quiere y puede contar con nuestra vida. ¿Cuántos lo creen? Yo creo todavía que somos potencialmente útiles para el Señor. No perdamos el tiempo, hermanos. Consultemos con Dios. Y estoy plenamente convencido de que si ya hemos entrado en este callejón sin salida llamado últimos tiempos o tiempos finales, el Señor nos va a guardar. El Señor nos va a proteger, dice, porque aunque tenemos poca fuerza, si nos mantenemos fieles al Señor, Él y solamente Él nos guardará de la hora de prueba que ha de venir sobre todas las naciones de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos ahí donde estás, hermano, por favor. Vamos a orar. Pidámosle al Señor sabiduría. Pidámosle al Señor que abra nuestros ojos, que hoy se ha cantado esa canción, abre mis ojos, Señor, para que no seamos víctimas de falsas enseñanzas, de falsas doctrinas, de historias extrañas y raras que aparentemente suenan muy bonitas, pero que su fin son muerte.
que verdaderamente, hermanos, a estas alturas de nuestra vida, que ya han pasado ya unos cuantos años, podamos tener las cosas claras y sobre todas las cosas saber quién es nuestro Dios. Conozcamos más de nuestro Dios, sirvámosle mejor y pidámosle juntos al Señor en esta noche que Él nos guarde y nos ayude y nos bendiga en esta noche y en esta semana y a lo largo de nuestra vida. Bendito sea tu nombre, Dios Todopoderoso, Dios del cielo y de la tierra. Invocamos tu nombre en esta noche y pedimos, Señor, que nuestra vida sea una vida útil, que el propósito por el cual tú nos creaste, Señor, se cumpla 100% en nuestra vida. Quita de nosotros lo que no te agrade, Señor. Abre nuestros ojos para que podamos, Dios mío, estar atentos, velando, orando, sabiendo en todo momento, Señor, que las profecías se están cumpliendo de una forma tremenda, que tú te acercas, que tú vienes pronto a buscar a tu pueblo sin mancha y sin arruga. Quita de nuestra mente malos pensamientos, quita de nuestro corazón las malas inclinaciones, porque perverso y maligno es el corazón. Señor, te rendimos nuestra vida, te rendimos nuestra juventud, nuestra adolescencia, nuestra familia. La ponemos ante los pies del Señor y pedimos, Señor, que nos guardes de estos tiempos difíciles en los cuales estamos viviendo, Señor. Extiende tu mano, Señor, y levanta tu iglesia con poder. Aviva tu obra, Señor, y permite tú, Señor, que hasta el último momento de nuestra existencia, nuestra vida sea una vida de bendición, una vida útil y una vida, Señor, que te glorifique a ti, Señor. Gracias te damos porque sabemos que contamos con tu ayuda, contamos con tu respaldo y pedimos, Señor, que tú nos guardes a todos y a cada uno de nosotros en el bendito y poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos, en esta noche, por favor.